casos como por ejemplo el ingreso de al menos entre 12 y 15 delincuentes a una vivienda con armas, además de grueso calibre, que antes no se veía aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad, para amedrentar, en este caso, a las familias, a los integrantes de las familias y, por supuesto, llevarse todo lo que sea posible. Casos como estos hemos escuchado ya al menos entre 3 y 4 aquí en los últimos días. Es importante tener la versión, en este caso, de las autoridades de gobierno, sobre todo después de esta convocatoria del presidente de la República para poder fortalecer un trabajo conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación y un cordial saludo a todos quienes nos siguen a través de la emisora y las redes sociales. Justamente hace un par de días participamos todas las autoridades cantonales, provinciales, así como los gobernadores, en una mesa de trabajo liderada por el señor presidente denominada Encuentro Nacional por la Seguridad. En este encuentro, a más de las directrices, digamos, un poco más específicas sobre la coordinación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno, el mensaje central que se pudo destacar es que en temas de seguridad, el enemigo no es el gobierno, tampoco son los jueces ni fiscales, ni tampoco mucho menos alcaldes, prefectos. En seguridad, el verdadero enemigo del Ecuador es la delincuencia. Y al ser este enemigo común y que afecta a todas las circunscripciones y territorios, se requiere del compromiso, del trabajo coordinado, de la voluntad política para que todos los actores que estamos con competencia sobre la seguridad, es decir, por supuesto el gobierno a través de la fuerza pública con policía y fuerzas armadas, por supuesto también jueces, fiscales, Consejo de la Judicatura, que tienen también una labor de continuar o dar seguimiento al trabajo que realiza la Policía Nacional, y no se diga también los gobiernos autónomos descentralizados, que de acuerdo también al COTAS tienen una responsabilidad y una competencia concurrente. Solo trabajando de forma unificada y con un compromiso directo de enfrentar a este enemigo vamos a poder ir contrarrestando todos los índices de delincuencia e inseguridad que en ningún caso se desconocen y por supuesto a todos como ciudadanos nos incomodan y sobre todo nos indignan. En este sentido, en este encuentro, si bien se dieron directrices generales y nacionales, se van a ir aterrizando en diferentes provincias con encuentros provinciales. Justamente el día viernes tenemos el encuentro por la seguridad aquí en la provincia de La Suay, convocando a diferentes sectores de la sociedad civil y por supuesto a las autoridades provinciales. Ahora, señor gobernador, el enfrentar la delincuencia pasa primero por tener gente competente, capacitada, por definir una hoja de ruta frente a los hechos delictivos que está enfrentando el país, pero además pasa también por la necesidad de tener recursos. Una de las principales críticas y cuestionamientos de las entidades que están al frente del control, como es la propia Policía Nacional, incluso las Fuerzas Armadas desde sus competencias y por supuesto las quejas de los gobiernos autónomos descentralizados, pasa precisamente por esa falta de recursos para poder tener el equipamiento necesario y suficiente que les permita desarrollar un trabajo óptimo que dé efectivamente resultados. Justamente creo que en eso estamos de acuerdo todos. Tenemos deficiencia o limitaciones de personal a nivel nacional en las diferentes provincias. No se diga de recursos logísticos, con una flota vehicular que no ha sido renovada desde hace 7, 10 años. En algunos casos tenemos patrulleros que tienen más de 900,000 kilómetros. No ha habido esa voluntad de poder destinar recursos y contingente a fin de que se pueda hacer una renovación de armamento, que se modernice también el armamento y también que se compren y adquieran dispositivos tecnológicos que permitan una mejor labor de patrullaje, radares, y todo lo que hoy la tecnología en seguridad ofrece. Pero para este propósito, y eso está comprometido directamente ante el Ministerio de Finanzas, cuya ejecución y operativización tiene la responsabilidad del Ministerio del Interior, el señor presidente de la República ha destinado 1.200 millones de dólares durante estos 3 años de gestión para que puedan ser distribuidos en 3 elementos puntuales, principalmente
una dotación adicional de 30.000 efectivos para la Policía Nacional. Por supuesto, se irán graduando conforme pasen estos meses y años, pero lo importante es que hasta el Matías, final de la gestión... ¿cuánto de este monto ha sido destinado para el Azuay? Bueno, todavía no está la precisión, pero por supuesto, de cada graduación que existirá anualmente, vamos a ir, por supuesto, garantizando que se sigan incrementando el número de efectivos en las ciudades y provincias. Todos van a recibir, por supuesto, y sin duda aquellas ciudades de mayor población y mayor peligrosidad tendrán un contingente adicional. De la misma manera, también se va a fortalecer la incorporación de soldados a las Fuerzas Armadas y también la dotación de nuevos patrulleros, vehículos ya con características un poco distintas a los vehículos que este momento vemos en las calles, con condiciones de blindaje y armamento más sofisticado y también dispositivos. Ahora, gobernador, por supuesto, ¿qué garantiza? Sí, gobernador, ¿qué garantiza de alguna manera que todos estos recursos en su momento se queden aquí en la provincia? Tuvimos un diálogo hace pocos días con el director del Consejo de Seguridad Ciudadana y él decía que gran parte del equipamiento que se había entregado por parte, en este caso, del Consejo a través de la tasa de seguridad ciudadana, no se sabía en dónde estaban ni qué había pasado. Es decir, que no se había quedado ese equipamiento aquí en la ciudad. Y quedó un poco esa duda en el aire, ¿no? De qué es lo que pasó con el equipamiento, en dónde está, funcionó, no funcionó, a dónde lo trasladaron. ¿Qué conoce usted sobre este tema? Bueno, no puedo ir hacia atrás, hacia ver qué ha pasado en gobiernos anteriores. Existe sí un ofrecimiento, me parece que de hace un par de años, que entiendo se está próximo a cumplir ya por fin, luego de un poco más de tiempo, de dotar, entiendo yo, de 4 patrulleros y 40 motos, o 5 patrulleros y 40 motos que ha ofrecido el Consejo de Seguridad Ciudadana a la Policía Nacional. Esta es una entrega que se hace luego de varios años de no haber tenido, digamos, esta relación de donación entre el Consejo y la Policía Nacional. Pero por supuesto, yo creo que lo que nos corresponde, al menos a nosotros en este gobierno, es precautelar que todo lo que pueda incorporarse, tanto en efectivos, recursos logísticos, vehículos, a la Policía Nacional de esta subzona Azuay, es que por supuesto tenga la obligación de quedarse. Y de hecho, a pesar de que hemos tenido alertas importantes, problemas sumamente complejos en la ciudad de Guayaquil y en otras ciudades de la costa, no hemos reducido el contingente policial en la provincia de la Azuay, y más bien otras provincias han tenido que de alguna manera sacrificar, digamos, un poco de recurso humano para apoyar a las provincias con mayor problemática en temas de seguridad. En nuestro caso, no hemos disminuido el contingente, más bien hemos incorporado herramientas adicionales como el aeropolicial, estamos también con un equipo adicional de inteligencia y otros temas que también por la discreción Ahora, que corresponde. Yendo, señor gobernador, a quizás estos temas puntuales que realmente nos tienen los pelos de punta, podemos decir así, que daría cuenta de que son bandas muy bien organizadas, grandes y con muchos recursos. Hablábamos hace un momento de este ingreso de 12, 15 personas rompiendo o enfrentando todas las seguridades que puedan tener las viviendas, desde amedrentar a los guardias de seguridad hasta bloquear las cámaras y otros instrumentos que pueden permitir o que las familias de alguna manera han incorporado para mantener la seguridad en sus viviendas. Pero como decía hace un momento, esto da cuenta de que son bandas que ya sobrepasan la imaginación o al menos los hechos que solía enfrentarse aquí en la provincia de La Azuay, en la ciudad de Cuenca. Entiendo que si hay procesos de investigación difícilmente se puede dar mayores detalles, pero al menos usted podría darnos un alcance de qué es lo que está pasando en Cuenca, en la provincia de La Azuay. Como usted señalaba al inicio de esta entrevista, hay un tipo de delito al que no hemos estado acostumbrados, un tipo de prácticas que no han sido muy comunes, y no hablemos solo de La Azuay, sino también en general del país. Si bien siempre ha habido delincuencia organizada, los hechos que vemos ya desde hace algunos años atrás o en estos últimos años, como que difieren de la delincuencia, digamos, doméstica o común, y empiezan a haber prácticas más afines, digamos, a otros países de los cuales tenemos ese referente. Y esto tiene que ver mucho con la delincuencia organizada que se desprende básicamente del narcotráfico.
Estamos enfrentando una narcodelincuencia. El Ecuador, digamos, por su característica de utilizar dólares, ha pasado de ser un país de tránsito a también ya enfrentar internamente todo el tema de tráfico de drogas, y eso implica también problemas entre pandillas. Si usted revisa de alguna manera el expediente o los antecedentes de quienes han estado involucrados en los temas de sicariato en el país, no es que son, bueno, salvo algunas excepciones, pero generalmente son individuos con mucho antecedente penal, ¿no? Entonces hay un tema de bandas organizadas, de peleas y disputas entre las mismas, y eso hace que genere más violencia. Y para esto no alcanza o no es suficiente una reacción ante el hecho delincuencial. No es como que antes le robaban a usted la cartera y automáticamente un policía tenía que perseguirle. Esto requiere de otro tipo de manejo, y por ello estamos haciendo bastante énfasis en el trabajo de inteligencia que permita ir desarticulando algunas de estas bandas. Justamente la semana anterior, y justamente fue replicado incluso también en varios medios como en este, se dio un robo a un cajero automático. Tuvimos una inmediata activación de la Policía Nacional con inteligencia, encontramos a la banda, y de lo que se pudo apreciar y consta también en los informes de los medios, no era ni la primera vez ni tampoco el único modus operandi. Era una banda que había operado en todo el país. Eso también está existiendo, movilidad de bandas alrededor del país, y también no únicamente de cajeros, a pesar de que esa era su especialidad, sino también de unidades económicas, autopartes y robo a personas. Es decir, la dinámica requiere ahora que también enfrentemos desde otras dimensiones, partiendo por supuesto de una labor fuerte de inteligencia que nos permita asimismo, como ya lo hemos hecho, por ejemplo, en el sector de la Chola Cuencana, de ir desarticulando a microtraficantes y empezar a recuperar también algunos sectores de la provincia. Si bien estamos conscientes de que hay un tipo de violencia o cierta organización criminal vinculada al problema del narcotráfico, también hoy hay otra delincuencia que responde a otras problemáticas sociales que podríamos decir que el gobierno no ha logrado dar una respuesta. La falta de empleo, la pobreza. Solamente 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo fijo, el resto se encuentra en el subempleo. Tenemos semestralmente 90,000 jóvenes que no pueden acceder a la universidad y que tampoco tienen ninguna otra oportunidad de trabajo o de algún otro tipo. Entonces nos llevamos también a cuestionar de alguna manera esta falta de atención. Familias que no pueden acceder a salud, sabemos y vemos cómo está la situación en los hospitales, absolutamente desabastecidos, cirugías paralizadas, suspendidas. Son problemáticas sociales que deberían ser atendidas porque de una u otra manera tienen una relación directa también con la inseguridad y la violencia común. Justamente lo que usted señala es importante de analizar, especialmente luego de este proceso de pandemia que afectó económicamente no solo a la provincia, no solo al país, sino a todo el mundo en general, generando, por supuesto, un incremento de pobreza y pobreza extrema en prácticamente o absolutamente todos los países, ¿no? Esa es una realidad que ha tocado enfrentar al gobierno desde el inicio de su gestión. Consecuencia de ello y también de otras decisiones de gobiernos anteriores, empezamos, digamos, este año de gobierno con un déficit superior a los 7,000 millones de dólares. Este año ha tocado empezar a ir equilibrando las finanzas y la macroeconomía. Ha tocado también invertir mucho en un proceso de vacunación que hoy nos permite al menos recuperar varios de los procesos regulares de nuestra vida cotidiana, como es ir al trabajo presencial, recuperar las clases en escuelas, colegios y universidades, y esa ha sido la prioridad durante el primer año, y esa ha tenido que ser la prioridad. Todavía hay países en los cuales no están a ese nivel de recuperación de la actividad presencial como lo está el Ecuador, y eso es resultado de un proceso ejemplar que ha llevado el gobierno nacional. Pero esa ha sido la primera fase. Desde el cambio de año de gobierno, el señor presidente ya ha dado directrices que ahora el enfoque tiene que ser la seguridad y efectivamente, como usted señala, el empleo. Y el empleo tiene que darse por una parte, por un contexto de país favorable para la inversión extranjera directa, como así se lo está promoviendo, y también de un proceso de inversión pública eficiente, como se lo va a hacer en diferentes espacios de infraestructura, como
Recorrieron aquí mismo también en este noticiero las últimas visitas del señor presidente. Estuvo aquí el señor ministro de Transporte y Obras Públicas en el Cantón Paute presentando el Plan Nacional Vial, que va a tener una inversión bastante significativa en obra pública, en vialidad, que por una parte viene a solventar una problemática compleja como es la interconexión entre provincias y ciudades, pero también de ahí se va a desprender una inyección de recursos importante para la generación de empleo. Y respecto a la última parte de las medicinas y de la problemática de salud, en las próximas semanas se va a hacer un anuncio importante, ya estamos en los últimos detalles, para generar un programa de externalización de medicinas. Es decir, que ya no se tiene que estar ante una receta que sea entregada por el Ministerio de Salud o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se tiene que estar a expensas de ver si existe la disponibilidad en la farmacia pública, sino que se va a poder ir a la farmacia del barrio a poder hacer este canje de medicinas o obtener esta receta completa sin demoras y por supuesto con la seguridad de que va a existir los medicamentos completos. Yo creo que es un cambio sumamente significativo en la lógica y en la comprensión de cómo debe funcionar un sistema público de medicinas de manera eficiente. Gobernador, para ir cerrando este diálogo, ¿cuáles son las expectativas para la reunión del día viernes? ¿Qué autoridades nomás estarán aquí? ¿Qué autoridades o sectores han sido convocados? Bueno, vamos a tener dos momentos en la jornada de la mañana. En la primera reunión vamos a tener la presencia de los alcaldes de la provincia, quienes acompañaremos conjuntamente con el gobernador al señor vicepresidente y al señor ministro del Interior para una rueda de prensa en la cual se presentará o se hará la entrega oficial del aeropolicial a la provincia de la Azuay y en general a la región, que esto hay que decirlo, que más allá de ser una herramienta para Cuenca o para la provincia, creo que hay que tener una lógica de que estamos interconectados en seguridad y en emergencias con las provincias de Cañar, con Morona Santiago, con Loja, con Zamora, especialmente en temas de minería últimamente y en general por temas de seguridad. Acto seguido, luego de esta rueda de prensa, tendremos, como le decía hace un momento, el encuentro por la seguridad en el Azuay, que es un formato que ya lo ha llevado a cabo el señor ministro del Interior en Ambato y en Santo Domingo. Ahora lo tenemos en Cuenca justamente luego de este encuentro nacional a fin de ir aterrizando un poco las propuestas a nivel nacional y determinar cómo vamos, como usted indicaba, a operativizar o a ejecutar este plan para ir dotando de efectivos, de recursos y de elementos logísticos, de táctica y estrategia para actuar en la provincia de la Azuay frente a las problemáticas que ya todos conocemos. Uno de los temas fundamentales sin duda es la prevención y quizás ahí una de las deudas más grandes en materia de seguridad. Quizás nos enfocamos únicamente en ser reactivos, en enfrentar ya los hechos delictivos, delincuenciales que se están suscitando. La prevención es fundamental. Sí, y ahí hay un dato importante. Que a veces hasta a mí me sorprendió ya cuando empecé a revisar estadísticas. El 60% de las atenciones o de las alertas que recibimos a través del 911 para que policía actúe corresponden a hechos de violencia intrafamiliar. Es decir, 6 de cada 10 patrulleros o contingente policial que está en las calles es para atender los hogares, ¿no? Es una cosa que hay que empezarla a dimensionar. Y dos de cada 10 atenciones son para libadores y escándalo en la vía pública. Es decir, tenemos a la Policía Nacional entre violencia intrafamiliar y escándalos en la vía pública y atención a libadores entre el 80% de su tiempo. O sea, eso es importante. Y si mezclamos un poco, quizás gran parte o una buena parte de la violencia intrafamiliar también tiene como origen el consumo abusivo de alcohol. Es decir, vemos que en la problemática del alcohol, por esto de la pandemia y un poco porque hemos empezado a darle atención a otros temas, está más vigente que nunca y creo que es nuestra responsabilidad desde todos los niveles de gobierno y desde todas las organizaciones, instituciones ciudadanas y civiles de nuevamente empezar a visibilizar la problemática que está ocurriendo. Usted hablaba también de temas de femicidio que también se han incrementado, que por supuesto no es digamos un hecho delincuencial dentro de los parámetros que nosotros definimos, pero es algo que se está dando y en algunos casos también puede tener incidencia el uso de drogas y alcohol. Yo creo que ahí tenemos que nuevamente visibilizar y nuevamente hacer notoria la problemática que se da tanto por el alcohol como por las drogas, y ahí creo que sí podemos actuar desde absolutamente todas las instancias del Estado.
Bien, queremos agradecerle, señor gobernador, por haberse dado este tiempo para poder conversar. Siempre es importante tener sus opiniones y sobre todo la información al día de qué es lo que está aconteciendo en el nivel de gobierno. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación. Un cordial saludo a todos quienes nos han seguido por la radio y las redes sociales. Son las 19:43. Antena 1 Radio Video. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. Oh, la Europea. Y se aprobó con 104 votos a favor en el Pleno de la Asamblea Nacional la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, que pasará al Ejecutivo para su sanción correspondiente. En otro tema, se está desarrollando